En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. EF 314 Radio. El poder de la dimensión de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. EF 314 Radio. Poder de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Buscad primero su reino y su justicia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Para Dios todo es posible. Bendiciones abundantes, bienvenidos al Pan de Vida, donde la palabra de Dios ilumina nuestro camino y restaura nuestro corazón. Y antes de comenzar, queremos unirnos en oración para invitar la presencia del Señor y preparar nuestros corazones para recibir su verdad. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor infinito y por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Hoy venimos ante ti buscando dirección y consuelo, especialmente para aquellos que enfrentan preguntas y heridas relacionadas con el divorcio y el matrimonio. Abre nuestros corazones, ilumina nuestra mente con tu Espíritu Santo y permítenos escuchar tu voz a través de la Escritura. Guíanos en tu verdad y llénanos de tu paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo oyente, la pregunta de hoy ¿es lícito volver a casarse después de un divorcio? No es solamente una teología, sino un peso que muchos llevan en el corazón, el temor de haber perdido la bendición de Dios, la incertidumbre de si hay un camino de redención. Pero la buena noticia es que Jesús habló con claridad, firmeza y sobre todo, con gran misericordia sobre este tema. La Escritura no nos deja en la oscuridad, sino que nos guía con verdad y gracia. El pan de vida es: ¿puede un cristiano volverse a casar después de un divorcio? Amigos oyentes, la pregunta de hoy ¿es lícito volver a casarse después de un divorcio? No es solo una teología, sino un peso que muchos llevan en el corazón. El temor de haber perdido la bendición de Dios, la incertidumbre de que si hay un camino de redención. Pero la buena noticia es que Jesús habló con claridad, firmeza y sobre todo con gran misericordia sobre este tema. La Escritura no nos deja en la oscuridad, sino que nos guía con verdad y gracia. Estimado amigo oyente, vamos a explorar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento para entender el diseño divino del matrimonio, las provisiones de Dios para un mundo roto y la gracia que transforma. El amor de Dios nunca se agota y su propósito para nuestras vidas permanece firme. Comencemos con el fundamento de la palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 18, leemos: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amigo,
Desde el principio, Dios diseñó el matrimonio como una unión sagrada, un reflejo de su amor y propósito eterno. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24, se establece este principio y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús cita este versículo en Mateo capítulo 19, verso 5, recordándonos que el matrimonio no es una idea humana, sino un pacto divino, donde dos vidas se convierten en una por la obra del Creador. Y en Mateo 19, los fariseos intentaron atrapar a Jesús con una pregunta. Le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí en Mateo capítulo 19, 3, en un contexto donde el divorcio era común y a menudo frívolo, Jesús no se dejó enredar. Él respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto está en Mateo capítulo 19, verso 4 hasta el 6. Estas palabras nos llevan al corazón de Dios. El matrimonio es sagrado, diseñado para ser permanente. Pero cuando los fariseos insistieron, preguntándole ¿por qué Moisés permitió el divorcio?, Jesús respondió: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19, verso 8. Y aquí está la clave. El divorcio no estaba en el plan original de Dios. Fue permitido por la dureza del corazón humano, por nuestra inclinación al pecado. Pero esta respuesta no es una condena, amigo oyente. Revela a un Dios que aún en medio del caos busca traer orden, justicia y restauración. Jesús no habló para aplastar al que ha fallado, no, sino para redirigirlo al diseño divino con humildad y obediencia. Su enseñanza es un camino de luz y no un muro de juicio. En Mateo capítulo 19, verso 9, Jesús ofrece una enseñanza crucial. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. La excepción, salvo por causa de fornicación, es una línea clara trazada por Cristo. En el contexto bíblico, la fornicación se refiere a una infidelidad sexual que rompe el pacto de exclusividad y fidelidad del matrimonio. Cuando esto ocurre, el lazo espiritual se quiebra y Dios, en su justicia, no condena al inocente a permanecer atado a un pacto violado. Esta excepción no es un permiso para actuar con ligereza, sino una provisión de justicia divina. Y aquí en Proverbios capítulo 17, verso 15 declara: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Amigo, Dios no castiga al traicionado, ni lo ata a la culpa del pecado del otro. En Malaquías capítulo 2, versículo 16 leemos: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Amigo, pero este versículo no solo condena el divorcio, también aborrece la traición y la impureza, que destruyen el matrimonio desde dentro. Dios no se complace en el sufrimiento del inocente, y su palabra ofrece una salida para quien ha sido herido por infidelidad. Algunos han malinterpretado el pasaje de Mateo capítulo 19, verso 9, afirmando que todo segundo matrimonio es pecado. Pero Jesús no dijo eso. Él reconoció que en casos de infidelidad, un nuevo matrimonio puede ser legítimo ante Dios. Y esto refleja un equilibrio perfecto, verdad que no compromete la santidad y gracia que no ignora el dolor humano. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante,
vemos la base del Antiguo Testamento para el divorcio. Aunque Moisés permitió el repudio por ciertas causas, Jesús confrontó esa permisividad, recordando que no era así desde el principio. Sin embargo, al introducir la excepción por fornicación, Jesús revela el corazón de Dios, un Dios que protege al agraviado y no transfiere la culpa del culpable. Estimado amigo oyente, el Evangelio no es solo un mensaje de normas, es un mensaje de redención. Y Romanos capítulo 8, verso 1 declara: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que esto incluye a quien ha enfrentado un divorcio. El dolor no descalifica, el fracaso no define. En el Salmo capítulo 34, verso 18, Dios promete: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Amigo, el divorcio es una herida profunda, pero no está fuera del alcance de la gracia de Dios. Él se acerca al herido, no para juzgarlo sin remedio, sino para sanarlo y restaurarlo. En Isaías capítulo 61, verso 3, leemos que Dios da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esto significa que el luto puede transformarse en gozo, las cenizas en propósito. Un nuevo matrimonio, cuando se busca en obediencia y con un corazón alineado con Dios, puede ser parte de esa restauración divina. La Escritura está llena de promesas de redención. En Jeremías capítulo 29, 11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esta promesa no fue dada para un pueblo perfecto, sino a una nación en el exilio, marcada por la desobediencia. Si Dios ofreció esta esperanza a ellos, cuanto más a quienes buscan agradarlo con sinceridad tras un problema de divorcio. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 leemos: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no excluye el pasado matrimonial. Dios hace todo nuevo, y su propósito no se cancela por un fracaso. Un nuevo matrimonio, cuando nace de la obediencia, puede glorificar a Dios y reflejar su amor redentor. Y aquí hago una pequeña pausa, estimado amigo oyente, ya que necesito fortalecerme para poder seguir con este mensaje. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que trae luz y consuelo. Te pedimos por cada oyente que lleva las heridas de un divorcio o enfrenta la incertidumbre de un nuevo comienzo. Sana sus corazones, guíalos con tu espíritu y dales la claridad para caminar en tu voluntad, que encuentren paz en tu verdad y fuerza en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una pregunta clave ¿es todo segundo matrimonio pecado? La respuesta no puede ser absoluta, porque Dios no juzga solo las acciones externas, sino el corazón. Y en 1 Samuel capítulo 16, verso 7 leemos: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amigo oyente, un nuevo matrimonio puede ser pecado si nace de la rebeldía, la ligereza o la desobediencia a Dios. Pero cuando surge de un corazón arrepentido, guiado por la oración, alineado con la palabra, no lleva la carga del pecado. Y Romanos capítulo 14, versículos 22 en adelante nos enseña: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y el versículo 23 dice también: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esto nos lleva a un principio esencial. Un nuevo matrimonio debe tomarse con reverencia. Y en Proverbios capítulo 3, versos 5 en adelante, nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que la decisión debe nacer de la oración, el estudio de la Escritura y la guía del Espíritu Santo. Amigo, Jesús vino lleno de gracia y de verdad, como lo dice aquí en Juan 1:14. Su enseñanza sobre el divorcio no es una sentencia para condenar,
sino una invitación a vivir conforme al diseño divino. Y en Mateo 23:23 dice que Él reprendió a los fariseos por haber olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Aplicar la verdad sin misericordia no refleja el corazón de Cristo. En Ezequiel capítulo 18, verso 20 leemos: el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él. Dios no transfiere la culpa del culpable al inocente, amigo. Un nuevo matrimonio, cuando es guiado por Dios, no es una continuación del error, sino una manifestación de su restauración. El Evangelio es un mensaje de redención. En Efesios capítulo 1:7 leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amigo, esta redención no es parcial, es completa. Si Dios perdona, también restaura y habilita para vivir conforme a su propósito. Y en Joel 2:25 Dios promete: os restituiré los daños que comió la oruga. Esta restitución no se limita a lo material, es la restauración del gozo, la esperanza y el propósito. Un nuevo matrimonio, cuando se construye en obediencia, puede ser un testimonio vivo de esa restitución divina. Y en Filipenses capítulo 1:6 Pablo describe: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que ha empezado. Un divorcio no interrumpe su plan eterno, porque su gracia es mayor que cualquier fracaso. Y en Isaías capítulo 1 versículo 18, Dios invita, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amigo oyente, el perdón de Dios no deja cicatrices para humillar. Transforma el pasado en un testimonio de su gran misericordia. Así que un nuevo matrimonio, cuando nace de la obediencia y la reverencia, no es un recurso de segunda categoría, no. Es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo por su iglesia, como lo enseña en el pasaje de Efesios, capítulo 5, versos 25 en adelante. Amigo, es un pacto que puede glorificar a Dios y mostrar al mundo que su gracia no tiene límites. Y nuevamente la pregunta es: ¿se puede volver a casar después de un divorcio? Pero queremos dejarles con una certeza que resuena desde la eternidad. El Dios que creó el matrimonio es el mismo que sana, restaura y guía a los quebrantados. Amigo oyente, el divorcio no es el final, es una herida que puede sanar, un capítulo que puede cerrarse con perdón y abrirse con un nuevo propósito. Jesús habló con claridad en Mateo 19, verso 9, pero también con gran misericordia. Su excepción por fornicación no es una licencia para libertinaje, no, sino una provisión para la justicia. Y su gracia no se detiene ante el dolor humano. Como dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amigo oyente, si llevas el peso de un divorcio, escucha esta verdad: no hay condenación para los que están en Cristo. En Romanos 8:1 lo puedes leer. Amigo, el Dios que instituyó el matrimonio es el mismo que se acerca al corazón quebrantado, que transforma el luto en gozo, el que restaura lo que parecía perdido. Pero más allá del tema del matrimonio, hay una invitación aún más profunda que resuena hoy. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenarte, vino a redimirte, a ofrecerte un nuevo comienzo, no solo en tus relaciones, sino en tu vida entera. Estimado amigo oyente, si hoy sientes el peso del pasado, si las heridas del divorcio o el temor al futuro te han hecho dudar de tu lugar ante Dios, te invitamos a recibir la gracia y el propósito eterno, Cristo Jesús. En Romanos capítulo 10, verso 9,
La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en este momento de entregar tu corazón al Salvador, deja que su gracia lave tus culpas y restaure tu vida. No importa cuán roto esté tu pasado, la cruz de Cristo es suficiente. Él te llama hoy no con juicio, sino con los brazos abiertos. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amigo, ese es el Evangelio, un Dios que no rechaza, sino que redime, un Salvador que no condena, sino que restaura. Así que, amigo oyente, con todo arrepentimiento, con toda tu fe y con todo tu corazón, queriendo abrir la puerta de tu corazón a tu Creador, te invito a hacer esta oración. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y necesito de tu gracia. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Hoy lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Lava mi corazón, restaura mi vida y guíame en tu verdad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, has dado el paso más importante de tu vida. Te invito a que busques una comunidad de fe que te acompañe en tu crecimiento. Estudia su palabra y deja que el Espíritu Santo dirija tus pasos. Dios tiene un propósito eterno para ti y su amor nunca falla. Amados oyentes, el tema de hoy fue en Pan de Vida: ¿se puede volver a casar después de un divorcio? Déjeme decirle, con gran certeza, de que el Dios que une corazones en el matrimonio es el mismo que los restaura tras el quebranto. Su palabra es una lámpara que alumbra en el sendero más oscuro. Su gracia es un río que limpia toda herida. Y su propósito es un ancla que sostiene aún en las tormentas más fuertes. Que la verdad de Cristo te guíe, que su misericordia te envuelva y que su espíritu te llene cada día en vivir en plenitud en su plan eterno. Así como dice en el Salmos capítulo 36, verso 9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amigo, camina en esa luz, confía en ese amor y descubre que tu historia, lejos de haber terminado, está siendo escrita por la mano fiel de tu Creador. Querido amigo oyente, hoy hemos caminado por un sendero delicado, pero necesario. El tema del divorcio y el volver a amar no se trata de solo reglas, se trata de corazones. Corazones que han sido heridos, confundidos, tal vez juzgados, pero también corazones que aún pueden ser restaurados por la gracia de Dios. Si tú has pasado por un divorcio, no olvides esto: Dios no terminó contigo. No eres un caso perdido, ni un fracaso marcado. El mismo Jesús que habló con verdad, también habló con compasión. Y si hay arrepentimiento genuino, humildad en el alma y el deseo de caminar conforme a su voluntad, Él sabe cómo escribir nuevos comienzos, incluso en páginas manchadas por el dolor. En 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que no camines con la cabeza baja, camina con un corazón rendido ante tu Creador, y que no te guíe la opinión de los hombres, sino la voz del Espíritu Santo, que da paz cuando andamos en su verdad. Gracias por acompañarnos en este programa de Pan de Vida. Nos escuchamos pronto con más mensajes que sanan, restauran y revelan el corazón del Padre. Que el Dios de gracia, que restaura lo quebrado y honra a quienes caminan en sinceridad, te acompañe hoy y siempre. Con respeto y amor en Cristo, tu hermano y amigo Luis Leines, y nos veremos primero Dios en una próxima emisión. Que el Señor Jesús te bendiga.